Hola compañeros, en este video vamos a explicar lo que es la multiplicación y la división, pero utilizando las instrucciones de mul y div. Vamos a ver que para la multiplicación nosotros necesitamos utilizar un registro obligatoriamente, que es EAX, donde vamos a mover el multiplicando. En este caso el multiplicando sería 1000 y el multiplicador sería 5. Entonces al final tenemos que mostrar el resultado de 1000 por 5. El multiplicador, que sería el número 5, lo tenemos que mover a un registro de 32 bits o a una variable de memoria de 32 bits. En este caso sí puede variar, puede ser en un registro cualquiera o en una variable, pero el multiplicando siempre lo tengo que poner en EAX. Luego yo pongo la instrucción mul y esto automáticamente me multiplica EAX por lo que yo le ponga aquí. En este caso yo le digo que multiplique EAX por EBX y al final voy a imprimir el resultado. Yo ya lo compilé y lo ejecuté. La respuesta es 5000. Vamos a probar con una variable de memoria. Le voy a poner multiplicador. Que sea the word. Ahora a EBX, incluso yo puedo borrar esta línea, ya que yo le voy a poner que multiplique EAX por multiplicador. Y como ven, siempre funciona. Multiplico 1000 por los 12 que le puse a multiplicador y me va a dar 12000. Entonces nosotros podemos utilizar variables de memoria a la hora de llamar a la instrucción mul. Podemos poner una variable de memoria o un registro, pero el multiplicando siempre tiene que ir en EAX. Veamos, si nos piden multiplicar dos variables, en este caso yo le voy a poner, en vez de multiplicador, le voy a poner n1, luego n2, y ahora voy a hacer que se multipliquen estas dos variables. Primero yo a EAX tengo que mover n1 por obligación, tengo que mover una de las dos a EAX. Luego voy a hacer mul n2. Ahora voy a poner otra variable todavía y ahora tengo que multiplicar el resultado de n1 por n2 multiplicado por 3. Entonces, como yo multipliqué n1 por n2, el resultado es otra cosa que deben de saber, que el producto queda en EAX. Siempre va a quedar en EAX el producto. Entonces, aunque al principio le movimos n1 a EAX, a la hora de multiplicar se va a eliminar ese número y va a caer el producto encima de EAX. Ahora, como en EAX voy a tener el producto de estos dos números, de una sola vez puedo poner mul n3 y al final me va a imprimir el resultado de la multiplicación de los tres números. 1 por 2, 2 por 3, 6, me dio 6. Vamos a ponerle 12. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y está bien. Ahora este dump break solo lo hice para mostrar los valores de los registros, no tiene que ver nada con la multiplicación. Y ahora ya saben cómo multiplicar. Ahora veamos cómo dividir. Para dividir necesitamos también utilizar por obligación EAX. Ahí vamos a guardar el dividendo. Y el otro registro que tenemos que utilizar obligatoriamente es EDX para almacenar el residuo. De hecho, al momento de hacer la división, automáticamente él guarda el residuo en EDX. Nosotros no tenemos que hacer nada.
no tenemos que mover nada a e de x. Y como el divisor, podemos utilizar un registro de 32 bits o una variable de 32 bits. Igual que la multiplicación, esto va a variar dependiendo de lo que nosotros tengamos. Y el cociente va a quedar en e a x, siempre va a quedar en e a x, va a sustituir al dividendo que nosotros ya habíamos movido anteriormente a e a x. Este vector está de más, creo que lo puse porque era otro ejercicio. Vamos a ver, nosotros inicializamos por obligación e de x a 0, siempre lo tenemos que inicializar. Si no inicializamos e de x, entonces la división nos va a dar un número que no es correcto. Movemos a e a x 10, que en este caso sería nuestro dividendo, y lo vamos a dividir entre este divisor que sería el número 2. Movemos el 2 a e de x, ya que puede ser un registro o una variable. Luego hacemos div, ponemos la instrucción div y lo que hace es dividirme lo que sea que yo tengo en e a x, lo va a dividir entre lo que yo le pongo aquí, en este caso e de x. Voy a dividir entonces 10 entre 2, luego voy a imprimir ese resultado. Y para saber cuál fue el residuo, yo hago un salto de línea, luego muevo e de x, que sería donde queda el residuo, y lo guardo en e a x para luego imprimirlo. Entre 2, 5 y el residuo es 0. Ahora veamos, si yo le pongo 11 entre 2, me tiene que dar el mismo cociente, pero el residuo es 1. Ahora ya saben dónde les va a quedar el residuo y dónde les queda el cociente. Para terminar este video voy a explicar este ejercicio que fue el que les puso el ingeniero, que decía pedir 3 números por consola y guardarlos en N1, N2 y N3 y hacer las siguientes operaciones. Esas operaciones son estas: multiplicar N1 por N3 y eso sumarlo con N2, luego todo esto dividirlo entre 3 por N2. En este caso este 3 es una constante, es de fórmula, se puede decir. Ahora vamos a pedir los 3 números. Muestro el mensaje, digite un número, leo en consola y lo guardo en N1. Luego hago lo mismo con los siguientes 2 números. Una vez que tenemos guardados los números, vamos a hacer la parte del numerador, que era todo esto. N1 por N3. Movemos a e a x N1. Y luego ponemos mul N3 y me va a multiplicar N1 por N3. Luego, como el resultado queda en e a x, yo a e a x le sumo N2, que es lo que me pide, sumarle N2. Ahora en e a x tengo ese resultado y lo que hago es guardar ese número o ese valor en e de x. Ahora tengo almacenado la operación de mi numerador en e de x. Después voy a hacer la parte del denominador. Muevo a e a x3, que es el valor, que es una constante, y luego lo multiplico con N2. Ahora que ya tengo guardado ese resultado en e a x, porque ahí es donde lo guarda, muevo e a x a sx, y ahora ya tengo los dos valores que necesito. Tengo el numerador o el resultado del numerador en e de x y el denominador en sx. Como tengo que mover a e a x por obligación el dividendo, entonces muevo e de x a e a x. Inicializo e de x a 0 porque es obligación antes de hacer cualquier división. Si en mi programa hubieran 5 divisiones, para cada una debería de inicializar e de x a 0. Como ya tengo en e a x el dividendo y en sx ya tenía, desde esta línea ya tenía guardado el divisor en sx, solo pongo div sx. No hay necesidad de hacer un movimiento a sx. De una sola vez lo pongo a dividir. Entonces divido e a x
entre ese X. Y luego eso me va a dar el resultado y lo imprimo con BrightDeck porque el resultado me va a quedar guardado en EAX. Y si quiero saber si hay un residuo, muevo de X a EAX y lo imprimo, igual que en el ejemplo anterior. Yo ya lo había ejecutado y digité 3, 4 y 5. Veamos cómo sería. Se dice que hay que multiplicar n1 por n3, 3 por 5, 15, más n2, que es 4, me quedaría 19. 19 dividido entre 3, que es una constante, por n2. 3 por 4, 12. 19 entre 12 me va a dar 1, porque solo una vez cabe el 12 en 19. Y me va a sobrar 7. El cociente es 1 y el residuo es 7. Hasta aquí llegaría este video y espero que sigan estando pendientes de los demás que voy a subir.